Bueno, vamos ahora con la sección novena, el gestor de expedientes. Bueno, ante nada, deciros que los gestores de expedientes que tiene BK Software, al igual que el resto de sistemas, la verdad que son todos muy parecidos. Nosotros, de hecho, lo hemos simplificado muchísimo, ¿de acuerdo? Pero tiene ciertas peculiaridades que creo que son muy interesantes y que os van a gustar. Bueno, para crear un expediente, evidentemente, crear expediente, no tiene mayor misterio. Bien, vamos a crearlo de manera manual. Seleccionaré el tipo de expediente, judicial, extrajudicial, el cliente, responsable, área, pondré materias por etiquetas las que quiera y tendré que asignar unas horas contratadas. Siempre, aunque vosotros no trabajéis por horas, o sea, un expediente, por ejemplo, judicial que habéis cobrado o que vais a cobrar por terminarlo, así nos tiremos hasta las 11 de la noche los abogados, aún así tenéis que meter unas horas. Porque el sistema, por defecto, y lo hemos hecho voluntariamente así, lo que queremos es que al final, además esto va a salir en el siguiente módulo, sea un cálculo de rentabilidad. Entonces, esto lo que nos va a permitir es poder llevar cálculos sobre realmente lo que ganamos como abogados, es decir, lo que gastamos en horas, lo que gastamos en suplidos, lo que gastamos en todo, y que tengamos un control de rentabilidad, ¿vale? De hecho, en el siguiente módulo, en la siguiente versión, también os daremos a los miembros de Beca Legal, esto sí que exclusivamente a los miembros de Beca Legal, un listado de criterios orientadores, digamos, más reales que los de los colegios de abogados, que están ya aprobados durante muchos años y que funcionan, es decir, son equilibrados, los clientes los aceptan y son justos, ¿de acuerdo? Entonces os daremos unos criterios para que aparezcan automáticamente cuando seleccionéis materia, cuantía, etcétera, y complejidad. Bien. Dentro del expediente, nada más grabarlo, abajo vais a tener la posición del cliente, demandante, demandado. No aparece querellante, querellado, solicitante, porque hemos decidido que con demandante y demandado sobra, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros somos personas inteligentes y sabemos que es activa y pasiva, ¿no? La posición. No hace falta tener 40.000, porque luego al final en otros sistemas que utilizábamos, cuando tenías querellante, querellado, solicitante, solicitado, no sé qué, pues al final es que no te servía para nada el filtro. Pero al final es demandante, demandado, que es posición activa o pasiva. Es lo que hay. En la siguiente versión vamos a introducir para los miembros de Beca Legal unos criterios orientadores de honorarios que se han probado a lo largo de muchos años en el despacho, que son justos, son equilibrados, que los clientes lo aprueban y que permite un trabajo digno en la profesión. Máxime ahora, cuando sabéis por las recientes sentencias del Tribunal Supremo que los colegios profesionales tienen prohibido el establecer criterios orientadores. Entonces, si antes ya servían únicamente para tasaciones de costos, es que ahora necesitamos unas orientaciones que nos sirvan a los abogados, sobre todo aquellos procesos que no tenemos tanta experiencia o que llevamos por primera vez, pues conocer cuáles son los criterios que nuestra profesión y el mercado están ofreciendo. Esto forma parte de la dignidad de la profesión, el cobrar lo justo y también equilibrado, ni tirar los precios, ni tampoco ser abusivos y dar un precio a los clientes que sea lógico, y esto Beca Legal os lo va a hacer para vosotros, para los miembros de Beca Legal. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos a la siguiente sección. Veis aquí que aparecen unas partes en amarillo. Vale. Todos los contactos que metáis en estos campos van a estar relacionados con el expediente, lo cual quiere decir que si yo pongo aquí el procurador mío, ¿de acuerdo? Pues yo me voy a la ficha de este procurador y voy a ver todos los expedientes que me está llevando. Si yo meto en intervinientes a un perito, pues yo me voy a este perito y voy a ver todo lo que me está llevando. Si yo soy el responsable, pero no soy el abogado que lo va a llevar, bien porque lo he derivado a un despacho profesional. Por ejemplo, en el caso de Beca Legal, los abogados vosotros, pues vuestro responsable dentro de Beca Legal os asignará cada caso, pues apareceréis como abogado, de manera que vamos a ver cada abogado cuántos expedientes tiene asignado, abogados contrarios, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es muy útil en el sistema. Una vez tengo grabada esta información, la interfaz es la de siempre, con la diferencia de que tenemos ese resumen de horas. Aquí hemos añadido una peculiaridad a lo que hacen otros
otros programas. Tenemos unas horas contratadas, ¿de acuerdo? 15. ¿Pero qué suele pasar? Bueno, pues primero que a lo mejor no trabajamos un único abogado en este expediente, sino que trabajamos 3, ¿de acuerdo? O tengo 15 horas contratadas, pero resulta que el cliente no para de pedirte cosas adicionales, te está diciendo, bueno, me constituyes una sociedad, además me haces este contrato, además me vas al ayuntamiento y me gestionas tal multa o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no las trabajas todas en el día 1. Entonces, tú vas asignando a cada tarea unas horas determinadas. Oye, ¿tengo que ir al ayuntamiento? Estos son 2 horas. Oye, ¿tengo que revisar un contrato? Estos son 2 horas. Oye, ¿tengo que hacer una constitución de sociedad? Estos son 3 horas. Entonces el sistema te va quitando horas pendientes de asignar. Es decir, te está diciendo, cuidado, que has trabajado 2 horas de las 15, pero como el cliente te siga pidiendo cosas, tú no tienes tiempo contratado para hacerlo todo. Entonces esto es muy útil. Bien, porque yo lo tengo asignado así, o bien porque he asignado distintas áreas a distintos abogados de mi despacho, y entonces, claro, como les he asignado tareas, pues oye, nos quedamos, o sea, si yo tengo 15 horas contratadas y el cliente ya me ha dicho tienes que hacer 3 cosas que son de 15 horas, yo he asignado estas 15 horas a 3 abogados o me las he asignado a mí para 3 tareas, pues evidentemente si me pide una cuarta tengo que aprobar una nueva bolsa de horas, ¿de acuerdo? Porque si no, no me va a dar. Entonces, esto es algo que hemos incluido dentro del sistema. Como veis, la interfaz es exactamente igual crear acción, observación, tarea, mail, cita, firma y funciones certificadas. Las hemos explicado en la sección de contactos, pero con un beneficio añadido a la hora de los abogados. ¿Cuál es? Pues que tenemos las funciones certificadas y de firma dentro del propio expediente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenga que enviar un email certificado, es decir, lo que viene siendo el burofax, o tenga que enviar un acta para junta a los miembros de mi cliente, a los socios de mi cliente, o tenga que enviar lo que sea que corresponde a un expediente, yo no tengo que ir a guardarlo de nuevo a ese expediente, ya tengo toda la documentación certificada dentro del propio expediente. O sea, eso es una ventaja monumental. Imaginaos el proceso de enviar un burofax. Primero, acceder a la aplicación, adjuntar el documento, darle a enviar, estar pendiente de que lo reciban, estar pendiente de que te mande o bien la persona o tú descargarlo el certificado correspondiente, asignarlo por un lado al cliente por si te olvidas del expediente y al expediente. Los 5 pasos, aquí es un clic. Un clic que tardas 5 segundos. ¿De acuerdo? Aquí veis la interfaz de una tarea que la única diferencia que tiene con respecto a la interfaz normal de la ficha de contacto son las horas asignadas. ¿Veis? Aquí, debajo del responsable, tenemos las horas asignadas y la fase y el tipo en el que nos encontramos. Pues mira, tengo 5 horas asignadas porque la fase es la previa y tengo tipo la audiencia previa o el tipo la solicitud de denominación o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las diferencias. Y en el asunto te viene por defecto el número del expediente. ¿Por qué? Porque si le voy a asignar una tarea a un miembro de mi equipo, lo lógico, yo lo que hago es detrás de los 2 puntitos, pongo lo que tiene que hacer. Redactar contrato, prepararme jurisprudencia, lo que sea. Pero si no le pongo nada, pues ya sabe que tiene que acudir al expediente 16 y ver entonces en las observaciones de la tarea, pues lo que le he dicho que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Además, podré a la tarea adjuntar directamente el documento que quiero que trabajen o que tengo que trabajar. Esto es utilísimo, por ejemplo, para plantillas. ¿De acuerdo? Tengo que redactar una demanda. Empiezo hoy. Vale. Me guardo la tarea. Le meto, que tengo 5 horas para hacerlo, pero ya le meto la plantilla. Y entonces ya trabajo, cuando entre sobre ella, ya entro sobre ella. Tendré que volver a guardarlo, evidentemente, con la versión que yo quiera, aunque van a ir por fechas, pero voy a tenerlas como borradores. Y cuando ya haya finalizado el contrato, la demanda, lo que sea, ya la marcaré como judicial. ¿De acuerdo? Para que el sistema ya me lo tenga dentro de reconstrucción de autos. ¿Cómo accedo a las tareas? Te metes al expediente y tareas. ¿Veis que tiene la misma interfaz?
tenemos los documentos, tenemos las tareas, histórico de comunicaciones y facturación del expediente. Me meto en las tareas y simplemente le cliqueo para poder trabajar sobre ello. ¿Cómo meto las horas? Pues veis que aquí tengo la información de la tarea y aquí tengo horas y subtareas en el caso de que me hubiera creado. Pues le presiono aquí a la flechita, aquí tengo las horas trabajadas, las horas pendientes, flechita, y simplemente añadir horas. Lo que te va a aparecer es con una descripción y con un añadido de que si estoy trabajando, imaginémonos, estoy aquí guardando las horas, pero además mando un mail desde esta tarea, o mando un email certificado, o mando lo que sea, o guardo una observación, genero una cita. Eso es tiempo también. Entonces, cuando sales de esta tarea, el sistema automáticamente te dice, se han registrado tantos minutos, te permite poner, pues mira, es que he estado enviando mails o he estado lo que sea, y te los registra. ¿Qué os recomiendo yo? Abrir la tarea, poner a trabajar vuestro Word o lo que sea, y cuando vayáis a cerrar la tarea, os va a salir exactamente el tiempo que habéis trabajado. ¿Cómo edito o cambio el estado de expediente activo o archivado? Pues desde aquí, desde la rueca de configuración, editar o cambiar estatus. Al editar, me saldrá la pantalla que os he enseñado al inicio, podré modificar los implicados, actualizar el órgano jurisdiccional, número de autos, etcétera, introducir intervinientes que conocemos después, evidentemente, el abogado contrario, procurador contrario, etcétera. Vamos a ir añadiendo. En documentos, ¿qué voy a tener? Pues evidentemente con la misma interfaz que en la ficha de contacto, todos los documentos que yo haya canalizado en este expediente. Si los he recibido por email del procurador, me aparecerán en email y en todos. Si los quiero subir, subir documento. Si son envíos certificados, enviados recibidos o mail certificado. Siempre igual. De esa manera no tengo confusión. Y lo mismo, lo clasifico. Recordad, si lo clasifico como judicial, me podrá aparecer, es decir, me aparecerá en la reconstrucción de autos. Y dentro de la ficha de documentos, tanto aquí como en la ficha de contactos, tendremos todas estas posibilidades. Lo podré marcar como documento definitivo. No hace falta que os explique. 40.000 borradores hasta que llegamos a un acuerdo. Ese es el documento definitivo de este expediente. Lo podré bloquear para que no lo vean el resto de miembros de mi despacho. Reenviar para firma, firma certificada. Lo podré reenviar por mail. Lo podré descargar, imprimir, cambiar el nombre, porque nos llega muchas veces pues como numeración, no sé qué, al convertir a PDF. Bueno, pues lo pongo. Esta es prueba de audiencia previa o lo que sea. O lo podré eliminar. Y la función de reconstrucción de autos, que como os digo, es súper útil. Primero tenemos la de documentos, donde tenemos todos los documentos. ¿Veis aquí desde arriba? Documentos. Tengo todas las posibilidades del sistema, desde por contacto, por responsable, por tipo de documento, por canal, por fecha, por estado, es decir, si es definitivo o no, por expediente y por búsqueda libre. O sea, imposible perder un documento. Pero tengo también la reconstrucción de autos. Luego tendremos dentro del expediente la facturación, que por supuesto genero la factura dentro del expediente, que cuando son bolsas de horas, pues son muy útiles, porque entonces directamente ya te suma las horas a este expediente. Lo mismo que en la sección de facturación, relleno todo. Hay una peculiaridad cuando genero la factura manualmente, que es la periodicidad. Es decir, yo podré emitir facturas con periodicidad mensual, anual o trimestral. No hace falta que os diga, las igualas, ¿vale? Las igualas, o por ejemplo, cuando le cobramos a un cliente por la celebración de la Junta General Ordinaria anual de aprobación de cuentas, pues sabemos que va a ser todos los años. O renovaciones de certificados. Pero vamos, la más habitual es la iguala mensual. Entonces tú generas la generas de manera mensual y tienes una bolsa de horas que todos los meses te va a sumar tantas horas o simplemente un ingreso de 250, lo que sea, y el sistema
te va a generar proformas hasta la fecha en la que tú indiques. Y esas proformas las podrás validar manualmente y en la siguiente versión aparecerán validadas automáticamente si lo has generado con la periodicidad mensual. ¿De acuerdo? Dentro del propio expediente verás toda la facturación y todos los presupuestos emitidos. ¿De acuerdo? Las comisiones está desactivado, es para una versión posterior, para aquellos casos que nosotros pues colaboremos con otros intermediadores de los que recibamos una factura o tengamos que emitir una factura nosotros, ¿de acuerdo? Para conocer, como os digo, el sistema en las versiones que se van a abrir en el año 2023 va a estar enfocado directamente a la rentabilidad del expediente. Entonces, todos los conceptos, aunque ahora estén desactivados, tienen una finalidad, ¿de acuerdo? Que es la de calcular de manera automática cuando un expediente es rentable o no y sacarnos informes de rentabilidad. Desde el detalle del expediente podremos ver asimismo pues, la misma información que hemos metido al editar y ya está, porque desde aquí generamos los expedientes. Podremos ver el estado en el que se encuentra o cambiar el estado en curso o finalizar. Y tenemos la funcionalidad que os comentaba antes, que es utilísima, de reconstrucción de autos. ¿Por qué es utilísima? Bien, ¿cuántas veces nos pasa, ¿no?, que tenemos el juicio la semana que viene, pero dentro del expediente, como es lógico, tenemos los borradores de la demanda que hemos hecho, tenemos la documentación que hemos intercambiado con el cliente que al final no fue a la demanda principal, tenemos comunicaciones con documentos que nos han enviado en emails, los contrarios, etc. Hay un montón, hay una amalgama de documentos que no forman parte de los autos judiciales. Entonces, por eso hemos hecho esa clasificación documental y hemos creado una que es judicial. Esa clasificación como judicial hace que yo, yéndome a reconstrucción de autos, dentro de la pestaña documentos, es decir, de la clasificación documentos, reconstrucción de autos, tendré, si pongo cliente, cuidado, si yo he asignado los emails al procurador y después he asignado un expediente, el cliente, porque el sistema no distingue entre contacto, un contacto cliente-procurador, evidentemente, te aparecerá el procurador. Y si te lo has asignado al cliente, te aparecerá. Entonces, ¿qué es más lógico? Pues yo, ¿qué hago? Directamente me voy al expediente. Entonces, selecciono el expediente y directamente me van a aparecer por orden, es decir, por fecha de recepción, todos los documentos que a ese expediente se han adjuntado como judiciales. De esa manera, desde los 3 puntitos, yo podré ir imprimiéndome todos los que me falten que no tengan en mi expediente físico. ¿De acuerdo? Y los tendré seleccionados o preseleccionados, aparte de todos los documentos que han sido trabajados dentro del expediente, que os voy a decir son muchísimos.